Me había pasado 3 años en Estados Unidos, en Nueva York, viviendo, y entonces estaba por aquí de vacaciones mirando cómo estaba la situación aquí. Entonces un amigo me comentó, oye, hay un sitio, una fábrica que está aquí en Pueblo Nuevo, muy interesante, vamos a verlo, tal. Yo le llamaba Sarajevo directamente. Todo medio destruido, teníamos un depósito de gas aquí enorme, la vía de tren que pasaba por al lado, campamentos de gente que vivía por aquí, pero tenía un encanto que yo pensaba, bueno, estoy en Williamsburg, ya no hace falta que vuelvas, ya lo tengo aquí. Yo tengo las dos vertientes, ¿no? Una parte muy racional que planifico, ordeno, y luego tengo la parte casual. Pero, desde luego, el mito del artista, que sí, que venimos y hacemos colorines y tal, yo creo que eso es una cosa que ya está, bueno, ya está demostrado que no es así, ¿eh? Pero... El camino de la pintura siempre es estar un poco sin... Para mí vas un poco a ciegas, o sea, no sabes bien por dónde vas, pero vas. O sea, también es duro el proceso creativo, porque estás intentando todo el rato, es una lucha contra ti mismo continua. Entonces a veces pienso, ostras, me gustaría tener un trabajo y fichar en un sitio y no tener que pensar. Mezclo la estructura, mezclo el fondo, las texturas, las capas de pintura que se van sucediendo unas a otras, pintura que cae, luego encima he hecho color, o sea, es entre pintar, despintar, son juegos ópticos al final. Entonces, una vez creada, estás buscando cómo ir a la siguiente. O sea, el proceso no se para. Y entonces estás pensando la próxima jugada, y qué haré, y cómo lo haré. Entonces, el otro se diluye y se va para atrás.